Dios les bendiga en gran manera. Sean todos más que bienvenidos a este nuevo segmento de nuestro programa Atrae mi corazón. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes y poder abordar un tema muy especial, porque hoy estaremos hablando acerca de la celebración de la Semana Santa, una semana de tradiciones que ha sido celebrada a lo largo de muchos años en la historia y en diferentes países del mundo. Pero, ¿qué nos dice la Biblia acerca de esta celebración? ¿Debemos nosotros los cristianos guardar esta tradición y unirnos a esta celebración? Pues esto y un poquito más abordaremos en el tema de hoy. Y para hacer un poquito de historia, de manera rápida, podemos encontrar que este periodo de celebración religiosa se conmemora en énfasis a los últimos días de nuestro Señor Jesucristo, desde su entrada triunfal en Jerusalén hasta el momento de su resurrección. Según la historia, la primera referencia documentada que encontramos de esta práctica se remonta al siglo IV en Jerusalén, inicialmente vinculada con la Pascua judía. Para poder entender un poquito de la Pascua judía tenemos que irnos al libro de Éxodo y recordar un poco cuando nuestro Dios hizo con prodigios y milagros una obra poderosa en el pueblo de Israel, dándole libertad de Egipto, de la nación de Egipto, y lo hizo por medio de hazañas poderosas, porque el Señor manda al sacrificio de un cordero en cada una de las casas, y con la sangre de este cordero las puertas iban a ser rociadas para evitar que la muerte y la destrucción llegase a la casa de los judíos. Entonces se cree, ¿verdad? O se entiende que inicialmente la celebración de la Semana Santa estaba vinculada a esta Pascua judía, una práctica y una ordenanza que el Señor le dio al pueblo de Israel. Se cree que su celebración fue establecida en el primer concilio de Nicea. Ahí tenemos que ser un poquito de curiosos e intelectuales e ir a investigar un poquito acerca del concilio de Nicea, donde se entiende a la luz de la historia que fue establecido y acordada la celebración de la Semana Santa en el año 325 después de Cristo. La fecha de la celebración de esta semana, a como podemos notarlo cada año, no es fija. La celebración de esta semana varía. ¿Por qué? Porque no está basado en nuestro calendario solar, sino en el calendario lunar, lo que significa que la Semana Santa inicia a partir del primer domingo después de la primera luna llena de primavera, o después de un fenómeno que es conocido como el equinoccio de primavera. Podemos también investigar un poquito porque por causa de tiempo pues no podemos extender mucho. Pero además de ser una práctica religiosa y de tradiciones, también sabemos que la Semana Santa es un periodo de vacaciones y suspensión de labores, suspensión de escuela, y en diferentes países del mundo se conmemora y se guardan estos días haciendo memoria por medio de diferentes prácticas a esta semana especial, podríamos decir, que hace énfasis a ese periodo de los últimos días de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos una pregunta. ¿Nos manda la Biblia a nosotros, los cristianos, a conmemorar esta semana y tradiciones? Debemos nosotros seguir, porque si nosotros investigamos un poquito o vemos en nuestra ciudad, vemos en nuestro país, de acuerdo a nuestra cultura, cómo celebran la Semana Santa. Vemos que se llevan este tipo de tradiciones, hacen procesiones, y más en el énfasis de estas religiones que tienen una adoración diferente a lo que la palabra nos manda y a lo que nosotros creemos y practicamos en obediencia al Señor, pues vemos un sinnúmero de prácticas en simulaciones del sacrificio de Cristo. Pero ¿nos manda la Biblia a hacer esto? No hay ninguna ordenanza ni evidencia bíblica, ni que los discípulos ni los apóstoles o primeros cristianos hayan tenido esta práctica o celebración. Si nosotros buscamos en la Escritura, nosotros encontramos en los Evangelios y aún en el Nuevo Testamento, en varios capítulos o libros del Nuevo Testamento, el relato de la historia de la muerte
y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el énfasis y la explicación de lo que simboliza este sacrificio en la vida de cada uno de nosotros. Pero no hay ninguna ordenanza y tampoco hay ningún mandato ni de nuestro Señor Jesucristo ni de ninguno de los primeros cristianos o los discípulos o los apóstoles que nos manden a que nosotros guardemos o sigamos estas tradiciones o estas prácticas. Lo que Jesús sí nos manda a hacer es, ¿qué cosa? A entender el porqué de este sacrificio y el porqué esta resurrección. Cuando nosotros encontramos en la Escritura estos momentos tan preciosos antes de la muerte de nuestro Señor Jesús, antes de que Él fuera a la cruz del Calvario, lo encontramos compartiendo la última cena, lo que es conocido, ¿verdad?, en los evangelios como la última cena o la cena del Señor. Y hay una expresión que Jesús da y dice: haced esto en memoria de mí. Pero no se está refiriendo a la celebración de una Semana Santa. Se está refiriendo a hacer memoria cuando participamos del pan y el vino en devoción para nosotros, dice, recordar que ese es el cuerpo de Cristo y es la sangre de Cristo que fue derramada por amor a nosotros para la redención de nuestra alma. Y es lo único que podemos encontrar donde el Señor nos manda y dice que hagamos memoria de Él bajo una práctica, que es lo que nosotros entendemos como esta práctica tan poderosa, tan maravillosa como es la Santa Cena. Ahora, debemos hacer memoria de Él y ser partícipes con Él, pero no en una semana específica. Te hago la pregunta: ¿nos manda el Señor a tener una Semana Santa o nos manda el Señor a tener una vida santa? ¿Debemos seguir la tradición de la celebración de esta semana? A la luz de la palabra, no. No, porque no es un mandato ni hay evidencia bíblica de esta práctica. Lo que sí debemos hacer es conmemorar y honrar la muerte de Jesús con nuestra vida en obediencia y santificación, apartados del pecado, en agradecimiento por el sacrificio que nuestro Señor y Salvador Jesucristo realizó por amor a nosotros. Entonces, quiero compartir con ustedes lo que la palabra del Señor nos habla en el libro de 2 de Corintios capítulo 5, y vamos a estar compartiendo el verso número 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan así, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Oiga qué bonito. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, la palabra del Señor nos dice que así como Cristo murió por nosotros, hoy nosotros no vivamos para sí, sino que vivamos para Él, que nuestra vida esté consagrada a Él. Uno de los principales argumentos por los cuales nosotros como cristianos no podemos ser partícipes de estas tradiciones es porque estas tradiciones están contaminadas de mucha idolatría y de muchas prácticas no correctas. ¿Por qué? Porque podemos ver que aquellas personas que participan de estos ritos y simulan la crucifixión de Cristo y muchas cosas más, también son personas que no le ha alumbrado el entendimiento, el poder de la palabra y el Espíritu Santo por la dureza de sus corazones y por ser amadores de sí mismos. ¿Por qué? Porque sus vidas fuera de esa semana no reflejan la santidad que la palabra del Señor nos manda. Dice la palabra del Señor claramente que ni los borrachos, ni los idólatras, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los mentirosos, y comienza a hacer una gran lista, tendrá parte con nuestro Señor. Y es por eso que el Señor nos manda no a seguir una tradición de una semana, sino a vivir una vida en convicción, no en tradición, en convicción
y en obediencia y en amor por nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando la palabra del Señor nos sigue diciendo en 2 de Corintios, encontramos algo muy bonito en el verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, el que ahora está en Cristo y conmemora el sacrificio de Cristo no lo hace con una semana, lo hace diariamente. Y yo quiero concluir este pequeño tiempo de reflexión contestando: no debemos participar en las tradiciones de una celebración de una semana. Debemos de vivir una vida completa, una vida de todos los días en santidad, porque la palabra del Señor nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, no podemos decir que amamos a Dios una semana y nos consagramos una semana siguiendo ritos y tradiciones y seguir en el resto de nuestra vida bajo pecado, bajo desobediencia, porque el pecado nos aleja de Dios. Y yo quiero cerrar diciéndote que te invito a que nos esforcemos cada día y luchemos para que podamos reflejar esa gracia y misericordia de Cristo por medio de ese sacrificio tan especial, y que podamos cada día agradecer lo que Cristo hizo, no de palabras ni durante una semana, sino con hechos reales y durante toda la vida mientras estemos en esta tierra. Dios te bendiga en gran manera y recuerda, la palabra del Señor nos dice: sed santos porque yo soy santo, pero no una semana, sino toda una vida en santidad.